Hola chicas y chicos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a deducir la fórmula que permite calcular una función lineal cuando se dan dos puntos. La fórmula nos dice lo siguiente: y menos y1 sobre x menos x1 es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Bien, esta es la fórmula que nosotros vamos a deducir y analizar a lo largo de este video. Vamos a resaltarla para tener en claro lo que vamos a demostrar o a lo que queremos llegar, ¿no? Bien, como verán en pantalla ya tenemos esbozado un eje cartesiano. Sobre él vamos a trazar una recta arbitraria que en este caso llamamos R. Y vamos a empezar a trazar una serie de puntos. Vamos a tener el punto P, cuya coordenada es x1, x1. Vamos a tomar otro punto, que en este caso va a ser el punto Q, cuya coordenada en este caso va a ser x2. Y vamos a tomar un tercer punto que vamos a llamar T, y que en este caso va a tener como coordenada x, y. Bien, esto que acabamos de enunciar y trazar en nuestro esquema gráfico, vamos a plasmarlo en la hoja de cálculo. Bien, tenemos que P es 1 e y1. Q es x2 e y2. Y T es x, e. Lo que vamos a aclarar es que T va a ser punto genérico. Y vamos a decir P y Q, P y Q son puntos fijos. Cuando en matemáticas hacemos referencia a punto genérico, estamos haciendo referencia, obviamente, desde el plano geométrico, a un punto que en este caso va a pertenecer a la recta y que va a poder cumplir con cualquier propiedad que vamos a demostrar en este video. Es decir, la idea de punto genérico nos permite a nosotros generalizar este concepto, ¿sí?, para cualquier valor que tome en este caso este punto T, que es el punto genérico. La idea es que esta demostración obviamente se generalice para cualquier punto, o sea que por eso hablamos básicamente de punto genérico. Este punto, vuelvo a insistir, se va a deslizar por toda la recta y más allá de su ubicación, perteneciente a la recta obviamente, siempre va a cumplir con lo que vamos a demostrar en este video. Bueno, como P y Q son puntos fijos, podemos decir entonces que x1 pertenece a los números reales, pertenece a los números reales, x2 pertenece a los números reales, y2 a los números reales. Vamos a continuar trabajando sobre nuestro esquema gráfico. Vamos a trazar en este caso un punto S. Punto, le vamos a dar las coordenadas de x e y1. Y vamos a trazar el segmento que une el punto PS, o sea que ahí tenemos el segmento PS, y después vamos a trazar el segmento que une los puntos T y C. Bien, y ahora vamos a también trazar el segmento TP.
Bien, de esa manera ahí nos queda plasmado, como vemos en imagen, un triángulo rectángulo. Entonces, PCT es triángulo y sobre este triángulo rectángulo vamos a hacer un análisis, ¿sí? Y sacar algunas conclusiones y propiedades que en él se da. Lo primero que vamos a hacer es tomar el ángulo de inclinación θ. Vamos a decir que θ es ángulo de inclinación de la recta R. Bien, si nosotros tenemos este ángulo como dato, este segmento que está acá, que es TS, es lo que se conoce como cateto opuesto. O sea que acá vamos a poner que TS, o mejor dicho, el cateto opuesto es el segmento. A su vez, vamos a considerar que si este es el ángulo de inclinación θ, entonces este segmento que está acá, que es PS, es lo que se conoce como el cateto adyacente. Bien, entonces, si yo quiero sacar la longitud que tiene este lado, lo tendré que ver reflejado en el eje Y acá. Por ende, si yo quiero sacar las dimensiones o la longitud de ese lado, tendría que hacer I menos I1. Y a esto es lo que se conoce como variación de I. Vamos a poner que esta notación es variación o aumento respecto al eje. Análoga, tomamos en el cateto adyacente que PS en este caso va a ser la variación del eje X, y en ese caso sería X menos 1. Es decir, esta longitud se ve reflejada o se saca haciendo la diferencia de X menos X1, que es lo que estamos subrayando sobre el eje X. Entonces, ahí tenemos que delta X es la variación o incremento respecto al eje X. Bien, entonces, ya tenemos que el cateto opuesto va a ser la variación sobre el eje Y el cateto adyacente va a ser la variación sobre el eje X. Con estos datos, por razones trigonométricas, podemos aplicar lo que conocemos como la tangente del ángulo. La tangente del ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, la tangente del ángulo va a ser la variación del eje Y, la variación del eje X. Es decir, la tangente del ángulo va a ser igual, tangente del ángulo va a ser igual a I sobre X menos X. Bien, y acá tenemos ya algo muy importante para lo que es nuestra deducción. A remarcarlo y pintarlo, porque esto va a servirnos en lo que es la deducción de nuestra fórmula.
y obviamente lo vamos a llamar a esto 1. Ahora, siguiendo con este análisis, vamos a tomar ahora el punto que vamos a construir ahí, que lo vamos a llamar punto Z. Z va a tener como coordenada, en este caso, x2, y vamos a trazar el segmento QZ, PZ y PQ. Y fíjense que nos queda ese triángulo que vamos a, para diferenciarlo, pintarlo de color fucsia. Bien, entonces tomamos, vamos a poner acá, tomamos PZ, triángulo, lo que vamos a θ es el de, o sea, manteniendo. Después vamos a tener que QZ es el segmento, o mejor dicho, el cateto adyacente. Y después tenemos, no, el cateto opuesto, acá es el cateto opuesto. Y PZ, lo que se conoce como cateto adyacente. Bien, vamos a hacer el bosquejo, ¿sí? Para no interferir en la interpretación que queremos hacer. Nosotros tenemos este triangulito, lo llevamos acá, es P, Z, U. El ángulo de inclinación, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Bien, si nosotros hacemos el mismo análisis, podemos decir entonces que QZ es la variación de, mientras que el cateto adyacente, PZ, es la variación del eje X. Pero en este caso, si analizamos, tenemos que la variación del eje X va a ser entre X2 e X1, o sea, esto que está acá, ¿sí? Esto va a ser la variación del cateto adyacente en PQZ. Y esto que está acá es la variación del eje Y, o sea, Y menos 1. Para que esto se vea reflejado, ¿no? Vamos a usar esto, es esto. Y luego vamos a tomar este color. Esto que está acá es esta partecita que está ahí, ¿sí? Que ojo que ahí se transfirió en color azul, ¿sí? Es el mismo color. O sea, el mismo color en el sentido que estamos haciendo referencia a la, eh, a la variación del eje X, ¿sí? Respecto del triángulo PQZ. Bien, entonces, volviendo a nuestra situación, a lo que estábamos esbozando, tenemos que la variación sobre el eje Y para el triángulo PQZ va a ser I2 menos I1. Y acá va a ser respecto al eje X, X2 menos X1. Entonces, por razones trigonométricas, con estos datos que tenemos y aplicamos el tema de la tangente, tenemos que va a ser la variación del eje Y sobre la variación del eje X. Es decir, la tangente del ángulo va a ser igual a I2 I1 sobre I2 menos I1.
la otra parte importante de esta deducción. La damos de color verde, ¿por qué? Porque fíjense que la tangente del ángulo, o sea, el ángulo de inclinación es exactamente el mismo y por ende vamos a igualar. Ahora, como observamos que PST PQZ tiene el mismo ángulo, angulación, podemos igualar 1 y 2. Y acá, la última parte es la que llamamos 2. Entonces, nos queda lo siguiente. Vamos a tener que I menos I1 x menos x1 igual a I2 menos I1 sobre x2 menos x1 en este video. Ahí llegamos a la de fórmula que se utiliza para obtener una función lineal cuando se dan dos puntos. Una cuestión muy importante que quiero que tengamos en cuenta, que es, fíjense en que esta demostración lo que nos está diciendo es que la variación del eje Y sobre la variación del eje X es constante. O sea, podemos establecer que los lados QZ, TS son proporcionales. PZ, PS son proporcionales. TP, PQ son proporcionales. Es decir, siempre van a dar la misma constante. Por eso a esto se lo llama como constante o de incremento, ¿sí? Bueno, ya el video está finalizando. Vamos a ver la variación. Lo que quería marcar y resaltar es que esta parte de acá corresponde, se hizo del triángulo PST, el análisis que se hizo del triángulo llamamos Z. Listo. Nos estamos viendo pronto. Chau, chau.